para que abra su Biblia en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 47, versículo 8. Libro de Isaías, capítulo 47, versículo 8. Y dice de la siguiente manera, Isaías 47, 8. Ahora escucha esto, voluptuosa, tú que moras confiada y te dices a ti misma, yo soy y no hay otro fuera de mí, nunca enviudaré ni me quedaré sin hijos. De repente en un solo día ambas cosas te sorprenderán, la pérdida de tus hijos y la viudez te abrumarán por completo, a pesar de tus muchas hechicerías y de tus poderosos encantamientos. Tú has confiado en tu maldad y has dicho, nadie me ve. Tu sabiduría y tu conocimiento te engañan cuando a ti mismo te dices, yo soy y no hay otra fuera de mí. Pero vendrá sobre ti una desgracia que no sabrás conjurar. Caerá sobre ti una calamidad que no podrás evitar. Una catástrofe que ni te imaginas vendrá de repente sobre ti. Yo le invito a que me acompañe en oración y pida a Dios que hable a su vida. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Tú eres Dios, tú eres nuestro Señor y Salvador, Dios. Y oro, Dios mío, que sea tu presencia obrando en cada corazón, en cada persona que hay acá, Señor. Hoy necesitamos de tu presencia, hoy necesitamos de tu Santo Espíritu y oro, Señor, para que tú traigas entendimiento espiritual, comprensión espiritual. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, que traigas libertad a los corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy quiero compartir acerca de una falsa confianza que puede llevar a una ruina repentina. Y quiero ilustrar una historia infantil de cuando yo era niño. Y es que cuando yo era niño me gustaba mucho, vivía en un segundo piso y me gustaba mucho pararme en el muro que mira hacia la calle, ¿cierto? Entonces yo me subía sobre ese muro. Después de estar parado sobre el muro, me tiraba nuevamente sobre la terraza, en medio de un pedazo de terraza que había entre el muro y un vacío de unas escaleras, ¿cierto? Entonces estaba el muro, la terraza y el hueco de las escaleras. Y yo tenía ese hobby, me subía al muro, me tiraba. Ya era un hábito, yo ya tenía todo calculado dónde estaba todo. Pero un día me fui de vacaciones. Y regresé a la casa los días y volví a mi rutina. Me subí al muro y me tiré y caí al hueco de las escaleras. Y es que me habían corrido el muro en las vacaciones. Y entonces aquello que yo daba por seguro de un momento a otro ya no estaba y fue grande el desastre porque terminé llorando. Y yo no sé qué hay en su vida que usted le ha dicho, no, si tengo esto sí voy a estar seguro. No sé, si tengo dinero sí voy a estar seguro. Si tengo poder sí voy a estar seguro. Si fulanito, peranito está conmigo, sí voy a estar seguro. Pero en la vivencia vemos que aquellas cosas que posiblemente nosotros damos por sentado, por seguro, de un momento a otro desaparecen. Y parece que nos hundiéramos con aquello. Pero no es el propósito de Dios que tengamos una confianza insegura. Por el contrario, es el propósito de Dios que tengamos una confianza segura. Ahora bien, ¿a quién se refiere ese texto? Cuando usted lee ese texto, es un texto como no de bendición, ¿cierto? Es un texto de maldición. Es un texto que se está refiriendo a alguien y no se está refiriendo a ese alguien de la mejor manera. Escucha esto. En algunas versiones literales dice, escucha esto, voluptuosa, tú que moras confiada y te dices a ti misma, yo soy y no hay otra fuera de mí.
Y una mujer voluptuosa es una mujer deseable sexualmente, ¿cierto? Una mujer que tiene con curvas, una mujer esbelta, ¿cierto? Pero una persona voluptuosa es una persona inclinada al placer sexual. Y en una versión más popular dice: escucha esto, nación amante de los placeres, que vives cómodamente y te sientes segura. ¿Quién era esa nación que era amante de los placeres? ¿Quién era esa nación que se creía la única? ¿Quién era esa nación que se creía tan segura y que se apoyaba en la brujería y en la magia y que pensaba que nadie la vería, que era muy sabia y que nunca le llegaría un desastre? Esa mujer o esa nación era Babilonia. ¿Y por qué Dios tiene un juicio tan fuerte sobre Babilonia? Lo tremendo de ese pasaje es que Isaías está hablando de una profecía. En primer lugar, Babilonia se lleva cautiva al pueblo de Judá. Dios lo permite porque su pueblo, el pueblo de Israel, de Judá, fue un pueblo que, a pesar de las muchas correcciones de Dios, exhortaciones en que le decía: vuélvasen a mí. Usted puede resumir todos los profetas en esa frase: vuélvasen a mí, vuélvasen a mí. Ese era el llamado del profeta, constantemente. Y Dios le decía: vuélvasen a mí, para evitar un juicio. Y efectivamente llega un juicio a través de ese pueblo de Babilonia. Pero lo tremendo es que cuando Isaías escribe esto, no había ocurrido ni lo uno ni lo otro. O sea, ni el pueblo de Judá todavía no había sido invadido por los babilonios, nada que ver. O sea, nadie iba a pensar que se iba a levantar esa nación, no. Pero ya había una palabra profética de que Babilonia conquistaría a ellos, y Dios también da una palabra en contra de Babilonia. ¿Por qué da una palabra en contra de Babilonia? Cuando usted va a los versículos que están más arriba, habla de que esta Babilonia iba a actuar sin compasión aún con los ancianos. Iba a actuar de forma malvada, de forma cruel con el pueblo de Dios. Y por esa causa Dios determina un juicio sobre esta nación. Cuando usted va al Apocalipsis, se vuelve a encontrar con Babilonia. Y cuando se encuentra con Apocalipsis, esa Babilonia viene a ser un imperio político, económico y religioso establecido por el anticristo para enseñorearse de los hombres, de las naciones. Una nación que se pone en rebelión contra Dios. Y eso no es nada nuevo, porque desde el principio el corazón del ser humano tiende a la rebeldía. Desde que el hombre pecó, a una rebeldía hacia Dios. Y en la historia bíblica usted se encuentra con algo que le contaban a los niños. Una de las historias que le cuentan mucho a los niños, que es la historia de la Torre de Babel. ¿La ha escuchado? La historia de la Torre de Babel es que los hombres dicen: vamos a hacernos una torre que llegue hasta el cielo y nos haremos un nombre. Y Dios tiene que descender para confundir el lenguaje de todos. Esa Babel fue fundada por un hombre llamado Nimrod, que está en Génesis 10:9. Y este hombre Nimrod, la escritura habla de que este hombre era un gran cazador delante de Dios. Algunos comentaristas hablan de que lo que quiere decir este texto era alguien que se opone a Dios, y algunas versiones de la Biblia lo traducen tal cual: un hombre que se enfrenta a Dios. Y él funda Babilonia. Babilonia lo que quiere decir es: hey, nosotros nos gobernamos a nosotros mismos y no necesitamos a Dios. Con nosotros basta.
Y ese es el espíritu que se mueve de Babilonia y que se manifiesta literalmente en esta nación que es la que lleva cautiva al pueblo de Israel. Y esta nación tiene algunas características que es importante tenerlas en cuenta, porque esas características son características con que todo ser humano en esta tierra luchamos. Porque al fin y al cabo, ese espíritu babilónico busca influenciar todas las naciones. ¿Y cuál es la primera característica? ¿Mujer qué? Voluptuosa. En otra versión dice, amante de los placeres. Y una de las características que tenía Babilonia es que hacía del placer su razón de vivir. Una de las luchas que tiene el ser humano es que muchos han hecho del placer su razón de vivir. Y la pregunta sería, ¿el placer es malo o bueno? Y uno siempre relaciona placer con algo malo, y no necesariamente. Porque ¿quién fue el que nos dio la capacidad de disfrutar las cosas? Dios. El problema es ¿dónde buscamos el deleite? Entonces hay un autor, un teólogo muy bueno, llamado John Piper, y él hace una tesis. Y él habla acerca de el placer de una forma positiva y cómo nosotros lo hemos distorsionado. 3 cosas que producen placer: sexo, poder y dinero. Pregunta: ¿el sexo es malo? No. Dios nos hizo seres sexuales. El diseño que tiene nuestro cuerpo fue creación de Dios. Eso no se lo inventó el diablo. Tú tienes unos genitales que puedes sentir placer a través de ellos. Dios nos dio el cerebro, porque al fin y al cabo todo ese sistema, esa química viene de acá, de este centro de control. Pero eso fue diseño de Dios. Dios nos creó para que disfrutáramos el uno del otro cuando estamos hablando de la sexualidad del ser humano. De que haya un estímulo del hombre por la mujer y la mujer por el hombre. La sexualidad es un regalo de parte de Dios. Pero cuando sacas a Dios de ahí, lo que se convierte en una bendición de Dios se convierte en una distorsión grande. Y cuando el hombre busca llenarse y hacer de eso su razón de vivir, entonces sufre mucho daño, porque el hombre, por causa del placer, produce daño. Es capaz de tirarse de familia, dañar relaciones. Y el regalo de Dios de la sexualidad es para formar intimidad. Pero nos encontramos frente a una sociedad que estimula el placer a todo el mundo, pero con relaciones superficiales. Cuando la sexualidad se aparta del diseño de Dios, del parámetro de Dios, entonces es un placer que se vuelve peligroso. El poder, dicen que el poder corrompe. Pero la pregunta es, ¿el poder corrompe o el poder manifiesta lo corrompido que está el corazón del hombre? Porque al fin y al cabo, ¿quién da el poder? Dios da el poder. Dios es el que ordena y pone autoridades, porque son necesarias. Las autoridades son necesarias para que haya orden. Pero alguien puede usar el poder como un dictador para permanecer y para su propio bienestar. O alguien puede usar el poder para beneficio de los demás. Es más,
Algunos de ustedes en algún momento Dios les ha dado poder. Los ha puesto a cargo de algo o de alguien, manejando personas. Usted puede usar ese poder para edificación o para mal. Pero cuando Dios no está, el corazón egoísta del ser humano se envanece y produce mucho daño. Y usted lo puede ver desde los que manejan los poderes a nivel bajo, popular, hasta los que manejan el poder a nivel global, mundial. La lucha tan tremenda que hay, los conflictos tan tremendos que sufre el mundo por causa de esto. ¿El dinero es una bendición o no es una bendición? ¿Es malo o es bueno? No, el dinero es una bendición de parte de Dios. Tanto el sexo, el poder como el dinero es parte del diseño que Dios nos dio para que disfrutáramos la vida. Es Dios el dueño del oro y la plata. Es el Señor el que nos da la fuerza para trabajar. Es el Señor el que le da la sabiduría a los hombres para producir, para hacer negocios, para ser creativo. Es Dios el que da esa capacidad. Pero usted con el dinero puede bendecir a alguien que tiene necesidad, puede bendecir su familia, se puede dar gusto, ¿está bien? O puede extorsionar, o puede comprar alcohol para una gran fiesta, o puede, qué sé yo lo que se hace con el dinero, comprar amor. Entonces, lo que es una bendición se puede convertir, cuando Dios no está ahí, puede convertir en algo que produce daño. Y si algo muestra nuestra espiritualidad, es el dinero. Porque al fin y al cabo, ¿quiere saber usted qué le importa en la vida? Para usted, ¿qué es valioso? Simplemente revise en qué invierte su dinero y su tiempo. Y si usted mira en qué invierte su dinero y su tiempo, ahí puede ver lo que es valioso para usted en la vida. Posiblemente son cosas que no tienen sentido, pero que lo hemos hecho de gran valor para nuestras vidas. Entonces, lo que hace Babilonia es coger todo eso y volverlo todo un comercio. En Apocalipsis capítulo 18, versículo 3, habla de cómo Babilonia ha enriquecido a los comerciantes. Claro, porque Babilonia usa todo ese deseo de placer para conseguir dinero. Y si usted lo ve en la vida cotidiana, ¿qué es lo que más vende en el mundo? ¿Qué es lo que más vende? De lo que más produce dinero en el mundo, tiene que ver con la pornografía, el narcotráfico. Lo que produce más dinero en el mundo normalmente son cosas ilícitas. Porque hay una estimulación al corazón del hombre, que el corazón del hombre está desviado y apartado de Dios, en una rebeldía contra Dios. Babilonia se caracteriza por eso mismo, porque dice, nos haremos un nombre y no necesitamos a Dios. Y usted lo ve constantemente donde no necesitamos a Dios. Saquemos a Dios del colegio, saquemos a Dios de la universidad. Y nos han vendido la idea de que ser secular significa no tener a Dios. Cuando bíblicamente Dios tiene que ver con cualquier área de nuestras vidas. Dios tiene que ver cómo trabajas, la forma honesta, diligente en que trabajas. Dios tiene que ver cómo usas los regalos que Dios te ha dado para bendecirte. Dios tiene que ver con cada una de estas áreas. Pero Babilonia tiene un ego inflado. Y en el día de hoy nos dicen que toda la vida hemos estado equivocados, pero que ellos sí nos van a mostrar el camino de cómo debe comportarse el hombre y cómo debe ser la humanidad. Y tenemos que aceptar todo lo que nos digan.
Y tenemos que comportarnos como ellos digan, porque si nos comportamos como cristianos, somos unos intolerantes. Entonces, Babilonia infla el ego, la independencia, la autosuficiencia y hace énfasis en eso. No necesito de nadie más. Y yo no sé si usted ha visto, se ha encontrado con ese sentimiento en su corazón. Yo no necesito de nadie. Yo y nadie más. No necesito de ninguna otra persona. Pero la realidad es que Dios nos ha hecho personas dependientes. Por más independiente que usted se crea, somos personas dependientes. Dependemos primeramente de Dios que nos dé la vida y dependemos de que Dios use a otras personas para poder nosotros tener bendición. Porque somos bendecidos porque hay un campesino que trabaja, somos bendecidos porque alguien se preparó para enseñarnos, somos bendecidos porque alguien trabajó para que nosotros pudiéramos tener prendas. Somos unos dependientes los unos de los otros. Pero el ego inflado del ser humano, inflado donde cada uno busca sobresalir, y no hay nada de malo en salir adelante, no hay nada de malo en buscar la honra. El problema es que estamos buscando más honra de los hombres que de Dios mismos. El problema es que estamos buscando más el aplauso de la gente que la palabra de Dios que diga: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Jesús lo dijo en Juan 5:44, con razón les cuesta creer. Pues a ustedes les encanta honrarse unos a otros, pero no les importa la honra que proviene del único que es Dios. Con razón les cuesta creer, con razón les cuesta confiar en mí, porque están esperando más de la exaltación del hombre que de la exaltación de Dios. ¿Qué otra característica tenía Babilonia? Babilonia, dice en Apocalipsis, es la madre de todas las rameras. En Apocalipsis 17:1 dice, el ángel le dice: ven conmigo a Juan y te mostraré la sentencia que recibirá la gran prostituta que gobierna sobre muchas aguas. Muchas aguas significan pueblos, naciones y lenguas. Gobierna sobre muchos, gran cantidad de pueblos. Mejor dicho, el mundo entero. Los reyes del mundo cometieron adulterio con ella, y los que pertenecen a este mundo se emborracharon con el vino de su inmoralidad. Y cuando nos encontramos con esa gran ramera, no significa de que, bueno, ya hablamos que hay una distorsión de la sexualidad y que ha terminado en solo lujuria. Pero en este caso tiene que ver con prostitución espiritual. ¿Qué es prostitución espiritual? Cuando los hombres buscan todos los dioses para que llenen su corazón, pero no buscan al Dios verdadero. Porque al fin y al cabo, por naturaleza nosotros somos religiosos. Aún el ateo tiene sus creencias. Todos. Por eso es que las religiones, hay tanta religión en el mundo. Y bueno, es de Babilonia que surge toda la parte de astrología, el horóscopo, toda una cantidad de cosas, porque ellos era la práctica común, hechicería, una cantidad de cosas. Y el pueblo de Dios, aún el pueblo de Dios se contagió, se contaminó con toda esta cantidad de cosas, porque es como, no sé si ha conocido a alguna persona, o tal vez nosotros pudimos haber estado en una situación donde tenemos un montón de dioses para cada situación, como querer quedar bien con todos los dioses. Esa era la situación. En una visión del profeta Ezequiel, en el capítulo 8 de Ezequiel, Dios, versículo 12,
Dios lleva a Ezequiel en el espíritu. Ezequiel está en Babilonia, ya había llegado el cautiverio. Y el Señor lleva a Ezequiel a su pueblo, a Israel, a Judá. Y el Señor le dijo, hey, y él me dijo, hijo de hombre, ¿ves lo que están haciendo los jefes israelitas en los oscuros nichos de sus ídolos? Andan diciendo, no hay ningún Señor que nos vea. El Señor ha abandonado el país y añadió, ya los verás cometer mayores atrocidades. Luego me llevó a la entrada del templo del Señor, a la puerta que da hacia el norte, y allí estaban unas mujeres sentadas que lloraban por el dios Tamuz, un dios babilónico. Entonces Dios me dijo, hijo de hombre, ¿ves esto? Pues aún las verás cometer mayores atrocidades. Y me llevó al atrio interior del templo, y a la entrada del templo, entre el vestíbulo y el altar, habían unos 24 hombres que estaban mirando hacia el oriente y adoraban al sol de espaldas al templo del Señor. Esa fue la causa del fracaso del pueblo judío, que se dejaron seducir por cualquier dios que aparecía. Y aún en el templo de Dios adoraban otros dioses. Y no vamos muy lejos. Dentro de Santiago le escribe a la iglesia de la siguiente manera, Santiago capítulo 4, versículo 4. Oh almas adúlteras, oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Y está escribiendo de cómo un pueblo que Dios llamó para que yo soy el Señor, se vuelve un pueblo promiscuo espiritualmente. Y a eso es a lo que nos quieren llevar en esta cultura. No vamos muy lejos. ¿Qué se celebra en Navidad? En Navidad se celebra desde nuestra tradición el nacimiento de Jesús. No quiero entrar en detalles si nació o no nació, no es el tema hoy. El tal es que los alumbrados normalmente buscaban celebrar eso. Pero en Medellín se contrata gente para que le dé para meditación a ciertos servidores públicos. Hace poquito contrataron a alguien para que el ESMAD no fuera tan violento, pero los ponen a hacer rituales. Entonces, para hacer de mente abierta, ponen un diablo en un lugar, ponen un tótem en otro, porque todo es válido. Y si nosotros decimos, no, nosotros creemos en Cristo, no, usted tiene que creer en todo, porque si no, usted es un intolerante. En Estados Unidos hacen la oración de acción de gracias, normalmente llaman a un pastor. Pero lo que le dicen del pastor, usted, no ore en el nombre de Jesús. Y un hombre de Dios se atreve y dice, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, no dijo el nombre de Jesús, pues ya saben, en el nombre que es sobre todo, al Dios creador de los cielos y la tierra. Y toda una cantidad de periódicos se le vinieron en contra. ¿Por qué? Porque es un adulterio espiritual. Quieren que creamos en todo relaciones superficiales. Eso es lo que ocurre con la promiscuidad. ¿Cuál es el problema de la promiscuidad? Que la gente se enloda con todo el mundo, pero nunca logra tener relaciones significativas, profundas. La gente cree que es muy espiritual porque cree en todo, pero nunca logra tener una relación profunda con el Dios verdadero, el Dios vivo que nos llamó a tener intimidad con Él, a que le conociéramos. Eso es lo que hace Babilonia. Todo el mundo cree en todo, menos en lo que debe creer. Babilonia es alguien que se cree muy sabia en su conocimiento. Romanos 1:22 dice, afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Entonces, usan
el idioma para manipular a la gente. Nosotros somos progresistas, entonces progresistas, progreso, adelante y todo el cuento. Pero ustedes son unos retrógrados. Nosotros sí sabemos cómo cuadrar todo esto, pero ustedes son unos ignorantes. Y entonces, ¿el conocimiento es bueno o malo? El conocimiento es una bendición de parte de Dios. El hecho de que podamos estudiar, el hecho de que tengamos un cerebro que pueda pensar es una bendición de Dios. No logramos desarrollar toda la capacidad porque la verdad es que somos muy perezosos para desarrollar la capacidad, la bendición que Dios nos ha dado. Pero el poder, el conocimiento es una bendición. Pero es el mismo principio. Cuando hay sabiduría sin Dios, es una sabiduría corrompida. Y entonces terminan volviéndose necios. Yo no sé por qué no hacen el experimento con cualquier otra especie, con alguna especie, bueno, otra especie de animal, como dicen ellos, porque somos otra especie de animal. ¿Por qué no hacen experimento y de ahora en adelante, por qué no ponemos a que los pingüinos no se críen de esta forma, ¿cierto? O ¿por qué no ponemos a que los perros no alimenten a sus cachorros de esta manera? A mí me parece que las familias de esos animales deberían de ser así. A mí me parece, cambiemos el diseño. Ninguno se atreve. Y si alguien quisiera cambiar el diseño de algún animal, lo tendrían como un loco. Estás cometiendo una atrocidad contra la naturaleza. ¿Cómo le vas a cambiar el hábito? ¿Cómo le vas a cambiar su estilo de vida? ¿No ve que los vas a destruir? Pero si se atreven a hacer eso con la familia, si se atreven a hacer eso con el ser humano, queriéndonos inventar diseños nuevos, todo en pro de la diversidad. Una cosa es respetar a la gente. Una cosa es que me enseñen a amar, a respetar y amar a la gente, aunque no piensa, aunque no crea lo mismo que yo pienso o creo. Pero otra cosa es que me impongan sus creencias. Babilonia confía en su maldad. Para ella la maldad se siente segura, no siente que va a ser juzgada, que no va a ser descubierta. Y estamos en un mundo muy complejo, donde la maldad es algo relativo, ¿cierto? Ya hablamos de maldad según la conveniencia. Pero hay una realidad. Estaban haciendo una investigación acerca de los perfiles psicológicos de principales nazis que cometieron grandes atrocidades. Comenzaron un trabajo psicológico con ellos que no logró dar resultado. Y luego recientemente otro psicólogo, un psiquiatra, cogió toda esa información para poder descubrir, bueno, ¿qué tenían esas personas que los hacían cometer tanta maldad? Alguien cogió y revolvió todos los expedientes de ellos, los revolvió con expedientes de pastores, de trabajadores, con gente del común, y lo mandó a diferentes partes para que alguien pudiera hacer como diferencias. Y no lograron conseguir nada. No había algo que diga, no, tenía X o Y cosa que lo inclinaba hacia esto. No lograron alcanzar nada. ¿Por qué? Porque hay una realidad en el ser humano. Y la realidad del ser humano es que desde que el hombre se rebeló contra Dios, hay una inclinación hacia la maldad. ¿Que en uno se manifiesta más que otros? Sí, Señor. Pero hay maldad en el corazón del ser humano. Es más, Jesús dijo, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más que las tinieblas. ¿Qué quiere decir eso?
que a pesar de que la luz, la oportunidad está allí, la gente dice, no, déjeme así. Yo pienso, el problema no es el pecado. Porque al fin y al cabo, el pecado, ya hay un remedio para el pecado. Jesús murió en la cruz, resucitó para que pudiéramos tener perdón de pecados. No solamente perdón, sino vida espiritual para vencer la maldad. El Señor pagó un precio para que las tinieblas no nos gobernaran, no hicieran con nosotros lo que se les dé la gana. El Señor lo ha hecho y hay perdón de pecados para todo aquel que cree y se arrepiente. ¿Cuál es el problema? Que los hombres amaron más la maldad. Y mientras una persona no vea la realidad de su vida, no va a sentir la necesidad de un Salvador. Porque aman su estilo de vida. Y solamente hasta que venga la gracia y la misericordia de Dios a alumbrar los corazones, la gente puede entender. ¿Saben que por eso es tan importante la oración? Porque cuando oramos por la gente, estamos poniendo a las personas delante de Dios para que Dios alumbre sus ojos. Porque yo no sé si usted recuerda cuando usted no conocía del Señor. Cuán necio éramos. Yo sé que todavía tenemos muchas de esas inclinaciones, todavía nos falta, pero cuando no teníamos al Señor, qué necios éramos. Y necesitamos volvernos, necesitamos que el Señor alumbre los corazones. Yo tuve un tiempo en que me da lo mismo lo uno que lo otro, pero llegó un tiempo en que cometía fechorías, pero había un redarguir en mi corazón impresionante. Por un lado quería de Dios y por el otro lado era aferrado a mi estilo de vida. Y mi oración, oraba, no era cristiano, pero invocaba el nombre de Dios y le decía, no me dejes morir así. No me dejes morir así. Y hacía promesas muy bonitas. Señor, mañana cambio. Pero al otro día la misma historia. Solo hasta que llegó el día en que rendí mi vida a Cristo. Solo hasta que dije, Señor, yo necesito un Salvador. Yo no quiero seguir viviendo así. Y ha sido el regalo más lindo de parte de Dios. Todavía lucho con tentaciones. Claro, mientras estemos en ese mundo luchamos, pero ya no es lo mismo. Yo no anhelo mis años del pasado, con toda seguridad que no. Soy tentado, sí, pero yo no quiero lo que ya viví. Yo ya viví esa etapa de mi vida, Señor. Yo disfruto lo que tú me has dado y quiero mucho más de lo que tú me ofreces. Porque tú me has llamado a algo diferente. Porque toda confianza en aquello que este sistema ofrece es una confianza insegura que con toda seguridad, y lo vemos cada día, lleva a la gente, lleva a hombres, a mujeres a condiciones muy horribles. Claro, algunos disfrutan, algunos pueden darse el lujo de no ver las consecuencias, pero tarde o temprano, así como Dios profetizó en Isaías que iba a venir un juicio sobre Babilonia cuando aún Babilonia no se había levantado. Asimismo, en el Apocalipsis habla acerca de un juicio sobre la gran ramera Babilonia. Y usted puede ver un contraste. En Apocalipsis 18-19 dice, harán duelo llorando y lamentándose a gritos, ¡ay! ¡Ay de la gran ciudad! Con cuya opulencia se enriquecieron todos los dueños de flotas navieras. En una sola hora ha quedado destruida. Lamento, la gente llora, los comerciantes, los reyes, porque Babilonia ha caído.
Y el contraste está en el versículo 20. Alégrate, oh cielo, por lo que ha sucedido. Alégrense también ustedes, santos, apóstoles y profetas, porque Dios al juzgarla les ha hecho justicia a ustedes. Lo que es algo terrible para este sistema es gloria y bendición para el pueblo de Dios. Porque nuestra esperanza y nuestro anhelo es: Señor, haz algo diferente. Señor, transforma. Y yo sé que hasta que tú no vengas seguiremos luchando acá, pero aún así vamos a ver tu bendición. Aún así podemos ver tu gracia, tu misericordia, pero nuestro anhelo está en ti, Señor. Nuestro anhelo, porque esperar en los jueces de este mundo, qué vano es. Esperar a que el hombre traiga justicia, qué vano es. Señor, tú, de ti viene verdaderamente la justicia. De ti verdaderamente viene la justicia, la gracia y la misericordia, bendito Dios. Isaías hace un llamado, y el llamado que hace Isaías 48:20 dice: salgan de Babilonia, huyan de los caldeos, anuncien esto con grito de alegría, háganlo saber, publíquenlo hasta los confines de la tierra, digan: el Señor ha redimido a su siervo Jacob. Cuando los guió a través del desierto y no tuvieron sed, hizo que de la roca brotara agua para ellos, partió la roca y manaron aguas. No hay paz para el malvado, dice el Señor, porque hay sentencia. Pero ustedes que han sido llamados, se repite la misma palabra en Apocalipsis 18:4. Luego oí otra voz del cielo que decía: salgan de ella, pueblo mío, y no sean cómplices de sus pecados, ni los alcance ninguna de sus plagas. Y el llamado hoy es: deja de confiar en lo que no es seguro y confía en lo que el Señor te ha ofrecido en Cristo Jesús. Y haz caso a la voz que dice: sal de Babilonia. Deja de poner tu confianza en tu sabiduría. Deja de poner tu confianza, tu razón de vivir en el placer. Deja de poner tu confianza y tu razón de vivir en el dinero. Deja de poner tu confianza en el poder. Deja de poner tu confianza en tu religión, a tu amaño. Y pon tu confianza en el Dios vivo y verdadero. Puedes inclinar tu rostro y pedirle a Dios que te ayude. Que derrame de tu gracia sobre tu vida y decirle: Señor, que tú seas el Dios de mi vida, Señor. Que tú seas el Señor de mi vida, Jesús. Tú me has dado las bendiciones para que las disfrutes. El Señor, todo lo que te ha dado son para que las disfrutes. Pero no a costa de hacerlo a Él a un lado. No a costa de acomodar las cosas según dice el sistema babilónico, sino como dice el Señor. Porque el Señor es quien habla para llevarnos al lugar seguro. Porque el Señor se manifiesta y habla a tu corazón. No para que dejes de disfrutar y que seas un amargado. No es el sentido. Dios habla para guardarte. Dios habla para guardarte. Dios habla para llevarte al lugar seguro y estable. Pero la pregunta es: ¿quieres salir de allí? ¿Quieres renunciar a tu pecado, a tu maldad? ¿Renunciar a tu sistema de creencias que se opone a Dios? Si es así, puedes decirle: Señor, perdóname. Perdóname porque he levantado una cantidad de ídolos alrededor de mi vida. Ya no son imágenes como algunas personas, sino que he hecho de mi propio ego un ídolo.
Posiblemente has hecho del dinero tu ídolo, o posiblemente has hecho del poder tu ídolo. Yo no sé cuál será. Pero puedes decirle: Señor, hoy purifica mi alma. Hoy perdona, Dios mío, si hay adulterio espiritual, Señor. Señor, si me he contaminado en este sistema y me he dejado llevar por los valores de este mundo, perdóname. Y hazme entender, hazme ver lo que es verdaderamente valioso y lo que no, y lo que es simplemente vano, lo que es simplemente momentáneo, que tú también nos lo puedes regalar, pero haznos entender que es momentáneo y que no es la razón de nuestro existir y que no es la razón de nuestro vivir. Que nuestro motivo, nuestra motivación es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Que tú eres la razón. Tú que hiciste los cielos y la tierra, Señor, sé el Señor de mi vida. Gobierna mi corazón, gobierna mi vida. Puede decírselo ahí. Gobierna mi vida, Jesús. Gobierna mi vida y hazme entender que yo no busque mi razón de vivir en este sistema. Que mi razón de vivir no esté en este sistema de este mundo. Que mi razón de vivir esté en ti, Jesús, esté en ti, Señor, esté en ti, Santo de Israel, porque tú eres digno de alabanza, de adoración, de exaltación, porque tu anhelo, Dios mío, es, Señor, tú deseas bendecirnos. Aún en medio de adversidad, pero podemos ser bendecidos aún en medio de que caminemos, de